Hermanos, el evangelismo es algo mejor captado que enseñado. En otras palabras, a veces nos conviene más ver a una persona hacerlo en vez de solo escuchar una enseñanza. Por eso me gusta mucho lo que voy a compartir con ustedes hoy, todo el capítulo 4 de San Juan, porque allí vemos al maestro pescador, el maestro evangelista, el Señor Jesucristo, en su trato con la mujer samaritana. Ahí vemos un ejemplo de excelencia o por excelencia, ¿verdad? De cómo debemos tratar con los individuos. Les voy a leer desde versículo 1. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Entonces dice que le era necesario pasar por Samaria. Tuvo que ir. Para pescar, hermanos, es necesario ir donde están los peces. Uno no puede pescar en su sala o en su cocina. Tiene que ir al río, al lago, al océano, etcétera, ¿verdad? Donde están los peces. De igual manera, no podemos pescar dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, nuestra iglesia. Es necesario salir fuera. Y Jesús caminaba y interactuaba con la gente en diferentes partes. Eso es un buen ejemplo. Él era parte de su viaje ir y pasar por Samaria. Y tuvo que ir al pozo porque necesitaba agua. Sí, quería descansar. Hermanos, es necesario que nosotros vayamos a la tienda con un médico o a la escuela o a nuestro trabajo. Tenemos que viajar y tenemos que ir y tenemos que estar entre los pecadores, los inconversos. Y lo que el Señor quiere que entendamos es que en estos contactos hay oportunidades para evangelizar, como vamos a ver aquí con el Señor Jesucristo. Recuerden que en una enseñanza previa les hablé de lo que llamo yo la red, entre comillas, la red de relaciones interpersonales que cada uno de nosotros tenemos, nuestros familiares, seres queridos, gente con que trabajamos, con que estudiamos, etc. Pues Dios quiere que estemos conscientes y que seamos responsables para esta red, para alcanzarlos en su nombre y por su reino. Entonces el Señor llega allí en Samaria. La Biblia dice en cada evangelio, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien, la gran comisión. Pero hermanos, ¿saben qué? También se puede traducirlo de esta manera. En vez de decir, te mando, vayan y hagan discípulos, se puede traducir de otra manera, mientras van a donde quiera que vayan, en su vida diaria, hagan discípulos. ¿Lo captaron? Mientras van a donde vayan. Mientras van a donde vayan. En otras palabras, durante la vida cotidiana, estén conscientes, porque el Señor puede usarnos allí. Por supuesto, el Señor Jesús también llegó allí porque el Padre tenía lo que llamamos una cita divina para él en aquel momento al lado de este pozo. Verso 6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Miren que estaba cansado. Fácilmente podría haber dicho, yo no quiero hablar con nadie, estoy cansado, voy a sentarme aquí y descansar nada más. Pero el Señor siempre puso a un lado sus sentimientos y sus necesidades y siempre estaba consciente de los propósitos de Dios para su vida. Y es un ejemplo para nosotros. Verso 7. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces le dijo, dame de beber. Muchos me preguntan, hermano pastor, ¿cómo podemos iniciar la conversación para evangelizar a alguien? Sabemos más o menos qué decir una vez que estamos en conversación, pero no sabemos cómo iniciar, cómo empezar.
Y este ejemplo del Señor Jesús es tan excelente para esto, porque Él dice una cosa tan común y tan sencilla, nomás le dice, dame de beber. Muchas veces tenemos en la mente la idea de que es necesario decir algo bien suave, bien intelectual o algo para evangelizar, pero no es cierto. Aquí el Señor nos enseña qué tan fácil está iniciar una conversación. Él nada más le pidió agua, ¿verdad? Sí, y hermanos, muchas veces es tan sencilla. Se puede empezar la conversación con cualquier cosa, hablando de un retrato en la casa o de los niños. O una vez yo hablé con unos muchachos que estaban trabajando en su carro. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? No más cualquier cosa común del clima, ¿verdad? Se puede hablar. Pero si no iniciamos, si no decimos algo como ¿cómo estás? Ay, qué bonito niño, algo así. Si no iniciamos la conversación, ¿saben qué? Es como tenemos un dicho en inglés de que estas personas eran como dos barcos que pasaron de noche. Sí, dos barcos pasándose de noche, que no tienen ningún contacto, pues hay dos diferentes mundos en los barcos, pero no hay nada de comunicación entre los dos. Muchas veces así es la vida. Hay gente en nuestro alrededor y tienen problemas y necesidades y andan desesperados, pero si no iniciamos una conversación, no vamos a saberlo y el Señor no nos puede usar. El Señor inició la conversación tan sencillamente con decir nada más, dame de beber. Y además, hermanos, miren cómo Él tenía necesidad de agua. Muchas veces pensamos que como los que evangelizamos, nosotros no debemos admitir que tenemos necesidad. No, todo lo contrario. Jesús tenía necesidad de agua. Tú tienes necesidad de ir a la tienda o de pedir ayuda de un mecánico o de ir a un médico. Nuestras necesidades nos llevan al mundo y abren oportunidades para evangelizar. Verso 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Si no saben la historia, es que los samaritanos fueron personas traídos de otros países. Asiria invadió la parte del norte de Israel y los llevaban cautivos y los reemplazaban con gente de otras naciones que trataban de adaptar a la religión de los judíos y todo, pero era una mezcla. Según los judíos, eran impuros, tenían una religión contaminada, corrupta, y entonces los veían con desdén y no querían nada con ellos. Entonces la mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Entonces, hermanos, miren ahí las barreras entre esta mujer y Jesús. Existía una barrera sexual, porque en aquellos tiempos los hombres, especialmente hombres santos como rabís, etc., nunca hablaban con mujeres. Entonces había como una barrera entre los sexos. También una barrera social por ser samaritana y una barrera racial, eran de una raza mixta, y una raza cultural y religiosa, porque tenían otra religión, otras costumbres y todo. Y para la mujer esto fue un choque, como una sorpresa. Pero de hecho, a la vez, le interesaba, ¿verdad? Que este judío, cruzaría todas esas barreras, le interesó mucho. Entonces, hermanos, el Señor usa cualquier cosa. Siendo extranjero, yo he podido hablar con mucha gente en otros países por el simple hecho de que soy norteamericano y les interesa y quieren hablar conmigo. El Señor cruzó las barreras. Muchas veces tenemos barreras en nuestras mentes. Una vez yo fui a un mall a evangelizar, pero fui solo. Y llegué allí, miré a uno y dije, no, me parece demasiado rico, yo no puedo hablarle a él. Y miré a otra y dije, no, ella es demasiado pobre, no puedo hablar con ella. Y luego vi a otro y él tiene demasiada educación y no puedo hablar con él. Y y otro y otro. Y yo hice barreras en cada persona que yo veía, yo tenía un obstáculo. Yo veía el obstáculo.
Jesús cruzó estas barreras, quitó las barreras y no quiere que tengamos estas barreras. Son barreras de la mente, no son barreras para Dios. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Aquí el Señor hace lo que yo llamo una transición de lo terrenal a lo espiritual. Estaba hablando de agua, ¿verdad? Estaban hablando del agua y de repente él cambia la conversación y empieza a hablarle del don de Dios. Ahora el agua era una necesidad humana y era algo terrenal. Pero el don de Dios, ¿de qué está hablando cuando empieza a hablar del don de Dios? En cierto sentido yo veo esto como pescar. Decimos que evangelizar es pescar para almas, ¿verdad? Y aquí vemos que el Señor usaba, se puede decir, una carnita, ¿verdad? Echando algo que atrajo su interés de esta mujer, hablándole de algo que le interesaba, que necesitaba el agua, ¿verdad? Pero luego cambiando la conversación. Nosotros tenemos que llegar a este punto de transición. Hablamos de los niños, del clima, de su trabajo, de su carro, su casa, lo que sea. Pero tarde o temprano tenemos que hacer la transición a lo espiritual. Y esto es lo que hizo el Señor. Pero la mujer no entiende, por supuesto. El Señor está hablando, dice Google Translate, no sé si ustedes entienden esta palabra, pero acertijos. Él está hablando con acertijos, o sea, es un enigma, un misterio. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Pero definitivamente esto despertó su interés. Pero la mujer dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo? Para ella, Jesús era nada más un hombre en este punto. Nada más un hombre, pero como vamos a ver, esto va a cambiar. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez digo, Jesús hablaba con acertijos. ¿De qué está hablando? Qué misterioso, ¿verdad? Nosotros entendemos porque tenemos la ventaja de pues verlo desde esto estaba en el pasado y tenemos todo el Nuevo Testamento y todo esto y entendemos. Pero ella no tenía toda esta información. Entonces para ella fue un misterio grande. ¿De qué está hablando? Una locura. Nosotros entendemos que él estaba diciéndole a esta mujer que hay necesidades físicas como de agua, pero luego hay necesidades más profundas que las cosas del mundo nunca pueden satisfacer. Y ciertamente él está haciendo la conversación interesante, ¿no? Para ella. La mayor necesidad que todos tenemos es la vida espiritual, esta agua viva, la comunión con Dios. Nosotros entendemos esto, pero ella no entendió nada. Ella todavía está pensando en lo pesado que es llevar su jarra de agua y espera nomás que él esté hablando de alguna forma de salir de esa tarea tan difícil que ella tenía. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Dame esta agua. Ella quiere esta agua de que está hablando el Señor. Su interés está despierto. Yo la veo como un pez que está subiendo a la superficie, ¿verdad? Estamos pescando y echando la carnita y el pez viene.
Pero es importante lo que vemos aquí, lo que el Señor hace. Ella dice, dame el agua. El Señor nos dice, bueno, inclina tu rostro y repita esta oración. No, Él no dice esto. Nosotros a veces corremos a prisa, pero el Señor nos enseña aquí que el evangelismo no se puede hacer a prisa. Tenemos que tratar con las raíces y hacer una obra completa que puede permanecer. Verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Aquí el Señor nos está enseñando algo profundo. Él hizo su obra por el poder del Espíritu, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo quien lo llevó a decir, ve, llama a tu marido. Pero nuestra pregunta es, ¿por qué diría tal cosa? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? Hermanos, es importante pensarlo, contemplarlo. La salvación no es algo de solución rápida y fácil. La verdadera conversión requiere tiempo. Requiere que estemos conscientes de nuestro problema, el pecado y nuestra necesidad. Y que requiere el arrepentimiento. Por eso creo yo que el asunto aquí, cuando dice ve, llama a tu marido, yo creo que el Señor está aquí tratando con el problema del pecado. Dice Mateo 1:21, nombrarás tu nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos del pecado. Pero muchas veces en nuestras presentaciones del Evangelio en el día de hoy no mencionamos el problema del pecado. No mencionamos la necesidad de arrepentimiento y cosas así. ¿Saben que un gran porcentaje de estadounidenses dice que han nacido de nuevo? Sin embargo, sus vidas no cambian. Todavía toman el mismo whisky, la misma cerveza. Todavía actúan como la gente del mundo. No hay ningún cambio en sus vidas. ¿Por qué será? Yo creo, hermanos, que el problema es esto, de que no predicamos la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de dejar y renunciar nuestros pecados. Pero Jesús hizo la obra de la forma correcta porque Él es el maestro evangelista, el maestro pescador. Y aquí vemos cómo Él sacó esta espada de luz, como en la guerra en las galaxias, ¿verdad? Él saca la espada de luz de revelación que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y aquí está haciéndola saber que Él la conoce, Él la conoció. Y cómo era su vida, y cuáles eran los pecados de su vida. Para ser salvos es muy importante, es esencial entender quiénes somos nosotros, que somos pecadores delante de Dios, que merecemos su ira, que estamos destituidos de su gloria, que no merecemos nada, que no somos dignos de nada, que tenemos que venir pidiéndole su gracia. Tenemos que ver que somos pecadores y que es necesario arrepentirnos del pecado, que Cristo murió por nuestros pecados. Y a la vez es necesario saber quién es Jesús. Ella antes dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pero ahora cuando le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, tú has tenido 5 maridos y el que con que vives ahora no es tu marido. Ella dice, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Entonces miren el progreso de, ¿acaso eres mejor que mayor o mejor que nuestro padre Jacob? Aquí ha cambiado su punto de vista y dice, yo percibo que eres profeta. Interesante, ¿no?
Es como la historia en Lucas 5 de Pedro, cuando Jesús dijo, echa la red al otro lado del barco, y cuando lo hizo se llenó de peces. Tanto que de repente Pedro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? En aquel momento, Pedro tuvo una experiencia como esta mujer, porque vio que Jesús controlaba los peces y el mar y todo, y que era Dios en carne humana, y le llamó Señor. Pero a la vez vio quién era él, Pedro, que era pecador, y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La salvación requiere que veamos quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahora, esto es muy importante, este verso. Tal vez esto fue una pregunta sincera sobre dónde adorar. Y si es así, pues esto era lo esencial de la conversación. Y tal vez era una pregunta sincera. Pero también es posible que fue nada más una distracción, una desviación religiosa. Se requiere discernimiento para saber la diferencia, y muchas veces no sabemos. Si fuera una pregunta sincera, vamos a ver cómo el Señor trata con esta pregunta. Pero quiero decirles a ustedes que cuando estamos evangelizando, muchas veces, cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con alguien, quieren brincar y cambiar el tema o hablar de cosas tontas, necias, que no tienen que ver. Y si es así, tenemos que tener cuidado de no ir tras ellos por estas desviaciones. Quieren hablar de cosas superficiales. Una vez estábamos al punto de conducir a una persona al Señor cuando llega su amigo y empieza a preguntarme acerca de los dinosaurios. Yo dije, mira, tú y yo podemos ir aparte a hablar de los dinosaurios. Él y esta persona, mi amigo, ellos van a tratar con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no ir tras estos conejos, como decimos en inglés, ¿verdad? Y tomar estas desviaciones. Quieren hablar de cosas como si el cristiano debe bailar, fumar, tomar, todo eso. O quieren hablar de que si creemos en la Virgen de Guadalupe o los santos. Cosas de un lado que podemos tratar, pero no en el momento. Es importante no ir tras estas desviaciones y quedarnos en el camino. ¿Sí? Verso 21. Jesús le dijo, créame, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Aquí vemos, hermanos, lo principal del evangelismo. Siempre tomen en cuenta que nosotros no estamos aquí para hablar de denominaciones o que de la Virgen de María o algo, esto, el otro, la política. Lo importante es la relación que la persona tiene con Dios. Si es un adorador de Dios, si su vida está orientada alrededor de Dios, como el planeta Tierra gira alrededor del Sol, o si su vida está desordenada, completamente fuera de lugar y está adorando a sí mismo o a las cosas del mundo. La adoración es lo más importante. ¿Quién adoramos, hermanos? La relación con Dios es lo más importante. Dios busca adoradores, busca a gente
correctamente orientada hacia Él, que está en relación correcta con Él. La adoración, hermanos, no es simple cantar cantos en el templo los domingos. La adoración es la actitud de nuestro corazón. Es la sumisión a la voluntad de Dios. Es someterse a Dios. Es reconocer su soberanía y su poder, que Él es el Rey, que Él es el Sol, y yo tengo que girar alrededor de Él, no al otro, no Él alrededor de mí. La adoración es ser honesto, es ser real, transparente con Dios, es tener esta relación correcta con el Dios del universo. Entonces dice Señor Jesús, ustedes no saben que conocen, los judíos sabemos, ¿verdad? Dios es espíritu y busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Verso 25, le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Miren, qué interesante que esta mujer, supuestamente inmoral, ¿verdad? Una persona pecadora, una persona de la raza equivocada, los samaritanos, no era judía, de la religión corrupta, que no era el judaísmo puro. Aún esta mujer de otra parte tenía conocimiento de las profecías del Mesías. A veces pensamos que la gente no sabe nada de Dios, pero hermanos, muchas veces el conocimiento de Dios ha llegado más allá de lo que nosotros hubiéramos pensado. Dios tiene sus medios y ha desparramado el conocimiento de su palabra por muchas partes del mundo. Y aún esta mujer tenía algo de preparación en su corazón, que sabía algo del Mesías que iba a venir. 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, hasta que sepa yo, hay solo 2 lugares en toda la Biblia donde Jesús declaró directamente, se declaró como Mesías. Y esta es una, en San Juan 4. La otra es cuando estaba enfrente del Sanedrín y dijo, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes y al lado, a la derecha de la gloria en el cielo. Esta es otra. Pero son las únicas 2 incidentes donde el Señor mismo se declaró Mesías. Y qué interesante que lo declaró a esta mujer. Era una persona no importante según la vista, el punto de vista del mundo, ¿verdad? No era persona muy importante, pero el Señor se reveló a ella. Una mujer samaritana, mujer pecadora. Y esto demuestra que los caminos del Señor no son los nuestros. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice que Él ha elegido lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Y aquí vemos un ejemplo porque se reveló a una mujer despreciada. Verso 27. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que éste sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Aquí vemos, hermanos, la importancia de un testimonio. Porque esta mujer testificó a todos los hombres. El Señor mismo no lo hacía, sino que la usó a ella como evangelista. Ella los conoció a todos ellos y tuvo un gran impacto. Tocó las vidas de muchos porque ella fue tocada y los trajo no a sí mismo, sino al Señor. Verso 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Entonces aquí vemos que los discípulos llegan y el Señor toma este tiempo para instruirles a ellos. Ellos no entendieron qué estaba haciendo con esta mujer, no entendieron su corazón, su deseo de alcanzar a todos. Ellos estaban preocupados por lo terrenal, por sus estómagos, por la comida, pero Jesús tuvo otras prioridades y valores. Hay bendición como una comida fuerte cuando uno se dedica a los propósitos de Dios en el evangelismo. Él dice, yo tengo comida que comer que ustedes no saben, no conocen. Quiere decir que el estar involucrado en el evangelismo, el estar tratando con esta mujer, para él fue como un plato fuerte de comida. El Señor nos bendice cuando hablamos de él a otras personas. Y aquí también vemos otros puntos importantes sobre el evangelismo, cosas que ya hemos tratado en enseñanzas previas. Por ejemplo, vemos que hay diferentes trabajos que hay. Hay diferentes trabajos en el reino, ¿verdad? El trabajo de sembrar y el trabajo de cosechar. Y hemos visto en otras partes, Pablo plantó, Apolos regó, y pues hay diferentes cosas que se hacen en el proceso del evangelismo. Y también hay un galardón, un salario, una recompensa para lo que hacemos cuando trabajamos en el evangelismo para el Señor. Y un punto más, vemos aquí que la gente fue impactada por el testimonio de la mujer, pero también tenían que venir a él directamente. Su testimonio tuvo esta función, los atrajo al Señor. Esto debe ser nuestra meta siempre también, traer a la gente al Señor. Si tan solamente pueden venir a Jesús, escuchar su palabra, ponerlo a prueba, sus vidas se transformarán también. Ahora vamos a terminar con verso 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Otra vez, aquí se ve el impacto del testimonio de esta mujer y los resultados de su testimonio en esta comunidad, en este pueblo. Vemos que Jesús mismo no entró al pueblo, pero la mujer lo hizo. Y ella los conoció a ellos y ellos la conocieron a ella también. Aquí se ve la red de relaciones interpersonales y qué tan importante es. Y además vemos la importancia de tratar con individuos. Fíjense, hermanos, si Cristo no hubiera tocado a esta mujer, este pueblo entero no hubiera sido transformado. Tratar con una sola persona es tan importante. Jesús estaba cansado, pero de todos modos tomó tiempo y puso energía, esfuerzo para alcanzarle a ella y a través de ella todo este pueblo. Entonces, y hermanos, otra cosa que para mí es muy importante. Esta mujer era una principiante, no era teólogo, no tenía mucha experiencia, no tenía conocimiento bíblico. Solo compartió lo que había experimentado personalmente con estas personas y vinieron todos. Hermanos,
Si Dios pudo usar a esta mujer, te puede usar a ti también, me puede usar a mí, nos puede usar tal y como somos. Si tan solo estemos dispuestos, si tan solo estemos alertas y listos para ser utilizados en el evangelismo para el reino de Dios. Que el Señor los bendiga.